Ustedes ya deben estar acostumbrados que desde muy distintos ángulos yo aborde el tema de la población. Desde el punto de vista de hombre católico, una de las cosas que me preocupan principalmente es el hecho de que los esposos puedan vivir su vocación, que como saben ustedes tiene como tarea esencial eh, criar y educar a los hijos, ¿no? Y cuando nosotros posponemos esta realidad o le damos un papel secundario que no lo tiene, estamos convirtiendo el matrimonio en una especie de romance eterno como el que nos muestran las telenovelas. Y en consecuencia son las telenovelas las que terminan determinando cómo debe ser el matrimonio, entre comillas, católico, y no la enseñanza de la fe, no los grandes documentos, no el ejemplo de los grandes santos, no lo que Jesús mismo dice y además las Sagradas Escrituras dice, no solamente en el Nuevo Testamento, sobre la naturaleza y el valor del amor. Entonces, este es, si quieren ustedes, el ángulo desde la perspectiva de la teología del matrimonio, desde la teología del cuerpo. Pero desde el punto de vista de la civilización, el problema de la implosión poblacional, hermanos, es mucho más preocupante que el del cambio climático. Y yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto y no me importa, porque ya hemos visto en la historia reciente, sobre todo los que hemos seguido todas estas distintas tendencias de la bomba poblacional, de la Organización de las Naciones Unidas para el Control de la Población, que ahora no tiene nada que hacer más que difundir el aborto. El hecho real, como lo mencioné en algunos puntos de vista en el pasado, es que Jack Ma, este multimillonario, billonario chino, y Elon Musk, el fundador de Tesla y de SpaceX, son genios de las finanzas que coinciden en que el gran problema económico para el futuro no es lo que pueda pasar con el calentamiento global y etcétera, que, ojo, es un problema, yo no lo niego, y que requiere tomar medidas razonables. Pero esas medidas razonables, ¿quiénes las van a tomar? Seres humanos. Va a ser, desde el punto de vista laboral, muy intenso recuperar y proteger nuestro planeta. Y la idea de que los seres humanos somos unos parásitos es absolutamente absurda, porque en más de una ocasión les he hablado de Julian Simon, ¿no? Julián Simón, si quieren buscarlo en inglés. Y Julian Simon no solamente criticó y además refutó al gran alarmista de la población, Paul Ehrlich, ¿no? Que sigue vivo Paul Ehrlich, ya muy viejo, y ahora sigue lanzando diatribas pues, de alerta sobre el tema de la población, cuando Simon lo demostró que estaba equivocado repetidas veces. En más de uno de mis puntos de vista he hablado de la apuesta que hicieron. ¿Qué va a pasar en los próximos 7 años cuando Paul Ehrlich decía que el mundo iba a colapsar, que todo iba a volverse absolutamente caro porque iba a ser producto de la escasez? Y Paul Simon le ganó una apuesta de dinero, apostaron dinero, y Julian Simon, porque era efectivamente el sentido común el que primaba, que los seres humanos no somos unas grandes bocas que tragamos cosas, tenemos brazos, tenemos corazón, tenemos inteligencia, y probablemente el genio que va a resolver, o los genios que van a resolver el problema del estado del clima en nuestro país y en nuestro mundo, sea alguien que todavía está por nacer y que podría no nacer si seguimos con la política actual de no natalidad. Esto es preocupante, ¿por qué, hermanos? Porque la contracción natal
fue un problema que comenzó a crecer ya en los 80 en Europa. Y el único país desarrollado que no registró una contracción natal fue Estados Unidos. Y en buena medida es que en Estados Unidos fueron los migrantes, y los migrantes teniendo hijos, o sea, no solamente la gente que entraba al país, sino que entraba y tenía hijos. Y entre los migrantes han estado los hispanos, por supuesto, y los asiáticos, entre los que más hijos han dado beneficiando al país. Y lo que recientemente ha descubierto en un estudio publicado por el Centro de Estudios Migrantes, el Center for Immigration Studies en Estados Unidos, es que el índice de fertilidad de la mujer migrante, ¿no?, de todos los distintos grupos, pero especialmente los hispanos, que somos la mayoría en Estados Unidos entre los migrantes, llegó a 2.02 niños por mujer migrante. Y esto ya es alarmante, porque el 2.02 es en realidad 2.0. Y el índice de reposición que necesita un país es de 2.1 de fertilidad. Les explico esto en sencillo. Para tener un hijo se necesita un hombre y una mujer. Si un hombre y una mujer, es decir, dos personas, tienen un solo hijo y nada más que un solo hijo, lo que va a ir sucediendo es que paulatinamente la población se va a reducir en la mitad. ¿Por qué? Porque el nuevo niño no es capaz de reemplazar a dos adultos que van a volverse ancianos y que después van a morir. Entonces, económicamente, eso también es un desastre. ¿Por qué? Porque eso significa que una sola persona va a estar produciendo bienes, produciendo capital, produciendo recursos económicos para mantener en la ancianidad a dos personas. Mientras la pirámide poblacional ha sido una pirámide, entonces una buena base juvenil ha estado produciendo bienes para sostener a los papás. Y esto, los que venimos de familias numerosas, sabemos lo que significa que seamos varios los que podamos encargarnos de nuestros padres. En mi caso, de mi mamá, porque mi padre ya falleció, ¿no? ¿Y qué cosa sucede? Que cuando el número está por debajo de 2.1, ¿por qué es 2.1? Porque recuerden ustedes que no todos los niños sobreviven, ¿no? Y especialmente en sociedades avanzadas donde existen buenos niveles de alimentación, de protección, de salud, de salubridad y de hogar, la supervivencia infantil es muy alta. Pero el índice de reposición en nuestras zonas más pobres, donde la mortalidad infantil todavía es alta, puede estar entre el 2.4 y el 2.7 en los peores lugares, ¿no? Es decir, se necesitan casi 3 niños por pareja, porque uno de ellos probablemente no llegue a la adultez. Entonces, aquí, ojo, estamos hablando de las cifras ideales en Estados Unidos, ¿no? En nuestros países más pobres, esta cifra es peor. En el 2008, el índice de reposición, o sea, el índice de fertilidad total de las mujeres inmigrantes era de 2.75, o sea, digamos 2.7. Eso ponía a Estados Unidos a la cabeza de la natalidad de todos los países desarrollados. Una vez más, gracias a los migrantes, ¿no? Pero ahora, como digo, las cifras negativas ya son de 2019, porque alguno tendrá la tentación de decir, no, Alejandro, este ha sido, digamos, un agujero, un hoyo, un nadir en el que hemos caído por la pandemia. No, estas cifras malas, que están por debajo de la reposición poblacional, estas cifras malas son del 2019, ¿no? Porque no es
fácil actualizar estas cifras. Normalmente nos llegan o le llegan a los científicos 1 o 2 años después. Y esto llevó al analista de esta institución, Steven Camarota, a decir, mira, la inmigración solía ser, digamos así, la varita mágica de los Estados Unidos, ¿no? Pero no solamente por el ingreso, no tanto por el ingreso de inmigrantes, que obviamente cuenta, sino porque los inmigrantes suelen tener una cultura de familia mucho más acendrada, por lo menos en las primeras generaciones, y lo que estamos viendo ahora, nos dice Camarota, el científico que ha estado investigando estas cifras, nos dice, lamentablemente, ya ha dejado de ser la varita mágica porque el índice de fertilidad no está aumentando, y si a eso comparamos que tanto la población caucásica, blanca, digamos, como la afroamericana están debajo del índice de reposición poblacional, entonces estamos mal. Y esto es un cambio dramático porque si ni los inmigrantes, que eran la gran varita mágica en Estados Unidos, van a tener hijos, entonces simplemente nos estamos quedando sin opciones para la reposición poblacional. Y frente a esta perspectiva, nosotros estamos en una situación grave, y lo interesante es esto, hermanos. Yo les estoy hablando de la preocupación que hay en Estados Unidos, pero esa no es una preocupación que ha llegado a nuestros países, y sin embargo los invito a cada uno de ustedes. Nuestros hermanos en España ya lo saben, pero busquemos en América Latina cuál es nuestro índice poblacional y van a ver que son muy pocos los países que mantienen un índice de crecimiento poblacional que sea positivo. Y eso es más malo y más peligroso que el cambio climático. Que tengas un buen día.